quiero referir a la parte de integración de políticas de Estado y regionales porque tiene que ver con el tema de la gobernabilidad y la manera que yo lo interpreto es que como mínimo en nuestros países el ministro de Agricultura hable con la ministra de Agua y Saneamiento y que hablen con la ministra de Energía y que promuevan leyes y inversiones que sean coherentes. Les doy algún ejemplo. Sahuapac, la empresa de agua y saneamiento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, genera en su planta de tratamiento de aguas residuales suficiente biogás para cubrir la energía eléctrica de las 2/3 partes de toda la operación, no de la planta, de toda la operación de agua y saneamiento de la empresa. Pero la ley le obstaculiza el transporte de la energía y por lo tanto el biogás lo tiene que quemar con el efecto terrible sobre el medio ambiente y el cambio climático. En Perú, los lodos de las plantas son residuos peligrosos por ley. Ustedes saben que los lodos de estas plantas de aguas residuales son ricos en nitrógeno y fósforo. Los agricultores podrían usarlos, pero como es prohibido por la ley, no se lo pueden entregar y tienen que comprar fertilizantes sintéticos fabricados en plantas que generan cambio climático. Lo mismo con la calidad de agua de reuso. Es tan exigente que la planta no la puede entregar y el agricultor termina pinchando el caño del alcantarillado usando el agua cruda, que es mucho peor. Así hay muchos ejemplos. Entonces, a la pregunta del how, del cómo, digo, miremos al Laudato Si, integremos políticas y leyes, porque si no, como decimos en Argentina, estamos en el horno. En Uruguay el 100% de la energía eléctrica es energía renovable, no quemamos combustibles fósiles para generar energía eléctrica y no tenemos plantas atómicas por una decisión de política de gobierno, cosa que es extremadamente importante y que se ha podido llegar adelante en muy poco tiempo, en 7 años desde el momento que fue implementado. O sea, de que se puede hacer cosas. Y cuando hablamos de gobernanza, también podríamos usar el ejemplo en el tema de derecho humano al agua. Nosotros, desde la sociedad civil organizada, junto con la academia, junto con las poblaciones más pobres, junto con los agricultores, junto con los partidos políticos, llevamos un referéndum donde el pueblo plantea al gobierno cambiar la Constitución y consagrarla como un derecho humano fundamental. El presidente de Uruguay en ese momento, Tabaré Vázquez, gana con un 50,13% de los votos. La reforma constitucional del agua en Uruguay tuvo más del 65% de los votos. Quiere decir de que fue mucho más importante que haya una reforma constitucional del agua que tengamos el nuevo presidente. Y en ese contexto yo quería, por lo menos, comentar la experiencia de mi país, de la República Argentina. Nosotros hablamos de una constitución nueva donde tiene instalado el derecho al medio ambiente. Esta constitución nueva tiene un cuarto de siglo. Nosotros seguimos tomando como que es nueva. A ver, y no creemos en que los constitucionalistas que tenemos que hacer una reforma constitucional para hablar del derecho al agua o para hablar del derecho al medio ambiente, sino que se puede reglamentar la norma base con un montón de cuestiones. Ahora bien, también es comprensible que en materia de gestión, ¿sí?, del medio ambiente es muy difícil trabajar sin un sistema normativo bastante arreglado. A mí me parece que tenemos que concebir que política pública, Estado y sector privado no son lo mismo. No son los mismos intereses, no son los mismos desafíos. Y la condición central que nos interpela la encíclica es la construcción de un equilibrio prospectivo, positivo, que tenga al ambiente y al agua en comunión. Y en este sentido me parece importante tener en cuenta algunas cosas. Del sector privado entendemos que esperamos ética, responsabilidad y que tenga su rentabilidad. Del sector público, calidad de vida, universalidad de las políticas públicas, y en esta interacción, cuando existen las innovaciones, que no sean los trabajadores las monedas de cambio cuando los oficios se transforman, que las políticas sustitutivas de oficios sean políticas sustitutivas de oficios para que los trabajadores tengan nuevas competencias. Esto es un rol de la educación. No es menor el hecho que el sector privado en algunos ámbitos virtuosos no lo es siempre en otros. No es menor el hecho lobby que han hecho algunas empresas para que el derecho humano al agua sea excluido de constituciones, códigos y normas fundantes. In particolare in Bolivia la storia di Cochabamba, il saccheggio di Bechel
corruzione del governo neoliberale, l'uccisione di persone che manifestavano per il diritto all'acqua, ha portato alla nascita del movimento per i beni comuni anche in Italia, che noi abbiamo articolato per parecchio tempo. Abbiamo vinto un referendum che voleva essere l'acqua bene comune, con 27 milioni di voti a favore del bene comune. Il governo in quel periodo non ha votato all'ONU la Convenzione sull'acqua diritto umano e invece di riflettere su come fare l'acqua bene comune ha fatto finta di nulla. Allora io credo che non sia pensabile che noi possiamo continuare con le nostre categorie attuali sperando di avere delle brave persone nei posti di comando. Certamente esistono gli imprenditori illuminati, certamente esistono i governanti bravi, ma il nostro dovere è costruire delle istituzioni per cui anche le persone che non sono brave e che non sono illuminate portino avanti i beni comuni. Questa è la sfida istituzionale che sta davanti a noi, perché, e questo significa conversione, significa capire che la vecchia opposizione privato-pubblico su cui si è costruita la modernità è fallita. Dobbiamo costruire istituzioni del comune. El problema no es la falta de recursos, tal vez es que los recursos que hay se invierten mal o no se invierten. Y aquí hay un problema que se llama corrupción, no solamente de los estados, sino también de las empresas, y creo que hay mucho por hacer todavía para limitar la corrupción y castigarla. El segundo punto tiene que ver con un hecho claro que uno lo ve en distintas regiones del mundo, y es que las empresas transnacionales de la minería y del agronegocio muchas veces sostienen que sus actividades son ambientalmente sustentables y que no causan realmente ningún perjuicio al medio ambiente ni a la vida humana. Y esto contradice la experiencia de comunidades que enfrentan enfermedades y todo tipo de consecuencias por esto. Como trabajador del interior del país, de nuestra Argentina, también hacer puntapié y a buscar todos los mecanismos necesarios de que no solo en los lugares tan importantes de nuestra Argentina, de nuestros países, hay agua potable o hay desagües cloacales. Como trabajador quiero hacer reflexión sobre ese tema de que se mire fundamentalmente en los lugares donde no llega el agua potable y ver aquella gente que por ahí está todavía cargando el agua potable con baldes y cosas que por ahí lastiman mucho al sentimiento de quienes trabajamos día a día para tratar de llevar este líquido vital a cada uno de nuestros países. When I joined the company 20 years ago, we focused on water inside the four walls of the plant. And so, yes, we've used technology to improve efficiency every year and to treat wastewater, but that's not enough. So we stepped outside the four walls of the plant and we've invested in thousands of locations on freshwater conservation, but that is not enough. And so now we have started investing in payment for environmental services schemes across Latin America and now starting in Africa to reimburse the true users of the land, indigenous peoples and poor rural farmers, and their role in helping conserve wastewater. When we look inside the plant, yes, we have 100% access to safe drinking water, sanitation, and hygiene education and hygiene supplies in the plant for all employees. And we require that of our suppliers down to the farm level. But that is not enough. So we have stepped outside into communities and have worked to provide 3 million people with access to safe drinking water and have firm commitments to reach close to 10 million people by 2020. But that is not enough. We worked with the UN, with Oxfam, as Peter Glick mentioned, on developing a rights-based approach to the respect for the human right to water and sanitation, and now have embedded that within our governance of our work. But even that is not enough. And so why are we here? We're here to do two things. One, both to learn how to leverage Laudato Si and move to a higher understanding and value of water and how we apply that in our business. And two, learn how to better work with municipal suppliers,
of water. Water for people, water for business, water for communities. Thank you. Any form of water governance, if it's profit-based, it's not going to look out for the very poor. Yeah, because you're always going to be trying to reap profits from your action. Yes, you can reap profit and do cross-subsidization to support the poor, but if it's always about the bottom dollar, that's not going to help the poor people around the world. One way to think outside of that profit motive is something Nobel Peace Prize winner Mohammed Yunus, the founder of Grameen Bank in Bangladesh, talks about, which is a social business model, is you reap your profits elsewhere, but when it comes to water and other issues, you don't. You do not reap profit from that aspect of your business. I would like to mention to you about one of my trips to India, 2015, December. I visited Jal Bharati's foundation, and one of the villages that they made water supply and sanitation available for 100 houses. It was a simple system. This was very poor people, and they did not have electricity, they did not have water. They worked themselves, and there was a well which was drilled, and they were able to receive their water from the well, and 100 houses were supplied by a toilet. Very simple one, but a safe one, inside their garden of their house. So this whole thing costed $15,000. $10,000 was donated by the HSBC as a corporate social responsibility. $5,000 were collected from 100 houses, $50 a piece, which is a lot of money in that region. But they were all very happy. And this model went into 500 villages. They worked on 500 villages. Yesterday's neighbor of Mr. Singh, I believe, is also in the board of that meeting, foundation. So this is a very nice model for the other bottom-up solution, people working for themselves. And while we are talking about public or private governance, there are this kind of models available. Thank you. Entiendo que gobernabilidad es un concepto encubridor contrario al de soberanía popular, al de soberanía del Estado. La gobernabilidad, que vino de la mano de la globalización, es el acompañamiento a la despolitización del Estado soberano, el disciplinamiento del poder político, la reducción o la pretensión de reducción del Estado que tratan de enmarcar en la figura de la administración y no en la del ejercicio del poder. Defender la sociedad en América Latina sería retomar lo que Francisco plantea como la vocación de los políticos, que es tender al bien común. La gobernabilidad es un concepto que proviene del mundo de las finanzas y de la globalización. En América Latina, en todo caso, la tarea sería no un Estado ajustado, un Estado que no se ocupe de lo estratégico, sino un Estado social, recuperar un Estado social que sea promotor de las políticas públicas para el pueblo. Los problemas del agua son inmensos, pero los más urgentes son los del abastecimiento y el saneamiento. Y eso en las macromagnitudes del agua es menor. No hay escasez para eso, hay recursos. 15-20 mil millones, Enrique García, mucho dinero. ¿Qué significa eso? 25-30 dólares por cada latinoamericano año. Por supuesto que eso es bastante, pero para solucionar el problema del abastecimiento y el saneamiento no hay problema. Nosotros sufrimos en Latinoamérica muchísimo porque tenemos casi siempre políticas de gobiernos. Y los nuevos gobiernos siempre tratan de
contradecir y descontinuar las políticas de los gobiernos anteriores. Yo estuve como secretario de Estado por 5 años y es increíble cómo los gobiernos tienen este hábito casi automático, ¿no? Y cuando hablamos de la agenda de Laudato Si, es una agenda de largo plazo y tenemos que pensar suprapartidariamente. It's really about what we generate in terms of outcomes for the poor. And so there's catchment of water, there's the disinfection of water, the distribution of water, there's the dealing of wastewater. How that's done is really not that important, only to the extent that it delivers for the poor and the vulnerable. That's the issue, I think, at hand, and that's the how that we've had here today. And so I just wanted to highlight that. And one thing I wanted to say at the very end as well is that a lot of the focus has been on the urban poor, but Mr. Bernal was talking about rural issues in Argentina earlier in his comment, and I just want to stress that I think the urban issues can be dealt with. There are good examples that we can refer to. The rural areas are much, much more difficult. And it's the rural poor that are often forgotten, because I think everyone here just about lives in a city, probably a substantial size city. So it's the rural people that are often the ones neglected, and those are the ones that I think where we need to think about what we need to do for them. And that's a much, much harder problem, because the economics about delivery of water access, improved access and quality water to the poor is a difficult challenge. Vengo de un país donde es totalmente vulnerable y al mismo tiempo durante 30 años tuvimos un conflicto armado en el cual más de 200,000 personas murieron durante estos 36 años, en el cual pudimos ver hombres, mujeres, ambientalistas defendiendo el agua que fueron asesinados. Parte de ellos es de la historia es el Monseñor Juan José Gerardi, en el cual fue asesinado precisamente por defender a los más pobres, a las personas que no tenían acceso al agua y saneamiento. Bueno, ¿qué podemos decir de un país donde el cual durante el conflicto armado los gobiernos se preocuparon en comprar más armas para asesinar a los mismos habitantes de Guatemala que haber hecho programas para que la gente llegara a tener agua y saneamiento? Por eso es de que no puedo callar, de que en Guatemala los sindicalistas tenemos que defender el agua como un derecho humano en las calles. Precisamente defender el agua es defender la vida. Y yo le voy a explicar en Argentina, en el anterior gobierno, en el Código Civil, se eliminó el derecho al agua porque los señores gobernadores políticos que hacen política buscando votos y prometiendo en las elecciones agua y saneamiento, se negaron a que se incluyera en el Código Civil porque era una obligación, iba a ser un costo para las provincias. We actually had 15 commentaries on this panel, which and they don't all agree, which I think is fine. This fits with Luis's explanation of a dialogue and the purpose of the dialogue. And I think it's interesting that on the question of how, we don't all agree. But we do agree that process has an effect on outcome. That is, how we work has an effect on what the results will be. But we can't take the how for granted. We have to assume it's problematic, it needs to be experimental, it needs to be confirmed in terms of its results, and it needs to be accountable and transparent. So the how is a very important part of this whole discussion. And unfortunately, in many of our professional debates, whether it's water or housing or environmental policy, we don't spend enough attention to the how. So I just want to make this is one of the things that I draw from this particular session. I'm not going to try to summarize the excellent presentations that we had, or certainly the many commentaries that we received. But I do think that the importance of the implementation of the how, of doing things differently, with a different set of values, as suggested by Laudato Si, is something that we need to aspire to. So I think one of the questions that I would just like to submit is that when we think about the how,
the how is also related to the where. Huh? And the where, in this case, in a continent that's becoming more and more urbanized, is already heavily urbanized, inequality is a big part of the problem, and we need to address that. So thank you very much. I think we had an excellent panel, and I want to again thank the presenters and the commentators. Thank you.